Hola estudiantes, vamos a continuar con este curso de historia con un tema que es particularmente relevante en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el cual se llama las prácticas de exterminio nazis, también conocidos como Holocausto, aunque vamos a hacer una serie de aclaraciones. Este tema de las prácticas de exterminio tiene que ver con que más allá de las pérdidas humanas que hubo en batalla, de la destrucción de vidas en los combates entre ejércitos provocados por la agresión alemana a la mayoría de los países europeos, el gobierno alemán, más allá de los fines militares, cometió, guiados por su ideología, una serie de exterminios de población que provocaron el horror del mundo cuando se conocieron los mismos. Algunos se fueron conociendo a medida que avanzaba la guerra, pero la mayoría de estos crímenes se conocieron a posteriori, en 1945, cuando Alemania se rinde. Por eso es necesario comenzar el tema con una introducción de algunos conceptos importantes. Cuando hablamos de prácticas de exterminio nos referimos a el asesinato deliberado de población civil desarmada, inocente, por cuestiones variadas, ya sea por cuestiones ideológicas o también por cuestiones económicas. Recordemos que en muchos casos se trataba de quitarle los bienes a las personas que eran asesinadas. Pero también tenemos que hacer hincapié en el concepto de genocidio que los nazis cometieron en gran escala en la guerra. Es decir, genocidio significa asesinato de un grupo, ya sea por vinculaciones étnicas, culturales, religiosas. El genocidio es cuando se asesina a una comunidad o a parte de ella por pertenecer al grupo. El caso más emblemático es el caso de los judíos. Millones de judíos fueron asesinados durante la guerra mientras se daban los combates. Pero también hubo otras comunidades que sufrieron genocidios, como los gitanos, los discapacitados en Alemania, los afrodescendientes, muchos prisioneros del ejército francés provenientes de las colonias africanas fueron asesinados en campos de concentración por su color de piel, también los homosexuales. O sea, hubo muchas comunidades que fueron exterminadas o que se intentó al menos su extinción. Entonces estamos hablando de la muerte de millones de personas, a las cuales hay que sumar las muertes en los combates militares. Y finalmente el concepto de holocausto, que aquí estamos viendo, que hace referencia exclusivamente a un genocidio en particular, que es el genocidio de la comunidad judía europea. Este término, que los nazis lo llamaron de forma eufemística la solución final, en el sentido de, solucionar el problema judío, porque para los alemanes nazis los judíos eran un problema y había que solucionarlo, se tomó a medida que avanzaba la guerra. Probablemente entre fines de verano y principios del otoño de 1941 se toma la decisión de organizar y concretar el traslado de la población judía de los distintos países de Europa hacia una serie de centros de concentración y de posterior exterminio. También se ha utilizado el término Shoah para referirse al holocausto judío que vamos a ver a continuación. Como les decía, también fueron otras comunidades las que fueron perseguidas, y uno de los objetivos que había detrás de esto, bastante aberrante para nosotros, era el conservar la pureza de la raza aria. ¿De qué manera se puede conservar la pureza? Eliminando todos aquellos impuros, todos aquellos que podían ser una fuente de contagio de estas razas llamadas degeneradas. Por eso que la mejor forma de desinfección, hablando en estos términos crudos, era asesinar a todas las personas que pertenecían a estos grupos, sin importar su edad o género. El primer paso en este proceso de exterminio de los judíos del holocausto fue su concentración en guetos. Sobre todo cuando los alemanes invadieron Polonia, una de las primeras cosas que comenzaron a hacer fue organizar a los judíos de Varsovia en un gueto. ¿Qué es un gueto? Es un barrio cerrado por muros y con acceso controlado por las tropas alemanas, donde decenas de miles y luego algunos cientos de miles de judíos de distintas partes de de Polonia, aunque también van a venir de Alemania, van a ser encerrados en ese barrio, donde van a estar en condiciones infrahumanas durante meses o años. El objetivo es facilitar la concentración de la población allí para mejor controlarla, para luego sí enviarlas a los campos de concentración de los cuales ya hablaremos. Esta imagen es una que muestra no solo la actitud barbárica de los nazis hacia la población
civil polaca en general, pero sobre todo de la población judía polaca en particular, cómo un grupo de soldados alemanes se están divirtiendo pateando a un hombre judío que está en el piso indefenso, y vemos los gestos de diversión de los oficiales. Sin embargo, cuando en 1941 la Alemania nazi invade la Unión Soviética, comienza lo peor de la represión contra la población judía, porque buena parte de la comunidad judía europea se encontraba en los países de las ex repúblicas de la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y allí se comenzó a cazar literalmente a cuantos judíos se encontrara. Y esta es quizás una de las imágenes más espeluznantes que nos brindó la guerra, que es un soldado alemán asesinando a sangre fría a una joven mujer con su bebé a cuestas por el simple hecho de ser judía. Aquí vemos otra imagen tomada por los propios alemanes también, porque dejaron muchos registros fotográficos al respecto de cómo iban llevando, estos en Ucrania, parte de la Unión Soviética, donde llevaban a los judíos a una serie de fosas construidas previamente, y allí los hacían sentar en el borde, y como ven en la imagen, el soldado se acerca y le dispara. Y no sé si alcanzan abajo a ver la multitud de cuerpos que ya habían sido asesinados previamente al hombre que aparece en la imagen. Es una imagen bastante aterradora también, solo basta pensar, ponerse un segundo en el lugar de esta persona, saber que son sus últimos segundos de vida, y pensar que esta realidad agonizante de dolor y de estupor ante la muerte simplemente por pertenecer a un grupo diferente fue lo que le corrió la suerte de millones de personas en esta guerra. Otra muestra espeluznante fue como en el caso de las mujeres y los niños que eran capturados en los distintos pueblos de Ucrania, los hacían desnudar para volverlos más vulnerables. Además, piensen que el estar desnudo ante desconocidos genera una sensación de vulnerabilidad tremenda y de vergüenza para más fácilmente controlar a esta población. Y estas mujeres y estos niños fueron llevados también a fosas naturales en las afueras de Kiev. De hecho, hay una de ellas muy famosa en las afueras de Kiev, que hoy es un parque, donde miles de ellas fueron asesinados a sangre fría por parte de las tropas alemanas, pero también de voluntarios locales, de voluntarios ucranianos o lituanos que se unieron, los llamados Einsatzgruppen, grupos de asalto, que se encargaban de estas tareas sucias de asesinar a las personas consideradas indeseables, en particular judíos, aunque también comunistas. Esa puede resumirse en la primera etapa de la expansión de las actividades de exterminio nazi, sin plan coordinado ni organizado, y que se llevó la vida, se calcula, de cerca de 1 millón de seres humanos, hombres, mujeres, niños, que fueron asesinados por pertenecer a la comunidad judía. En la segunda parte del video vamos a analizar los cambios en el comportamiento y en los planes de los nazis a partir de la construcción de los campos de concentración.